Hola, ¿se me escucha? Vamos a empezar a grabar. Ahora sí, ¿qué temas habíamos visto? ¿Aló? Sí, sí, te escucho. Sí, sí, te escucho. ¿Qué tema habíamos visto? Habíamos visto el tema de las octavas, Ajá. habíamos visto de- el tema de ser recipientes, bien, Luz y que recipiente, ley eso, de tres. Ley sí, de octava. sí, Perfecto. Ok, esos son los temas viejos. son Vimos un temas tema viejos, nuevo. bueno. o- Esos son los temas viejos. ¿Cuál es el tema nuevo? Bueno, el tema nuevo habíamos visto, Sí, vimos presión espiritual, natural y trascendente. justamente tú hablabas, ¿no? De, de la conexión espiritual, de esa conexión que vos hablabas, ¿te acordás? Hola, Sí, sí, te escucho. sí, hablabas de la conexión, de alimentarnos espiritualmente. Y te había hecho una pregunta el muchacho del sábado anterior, que no recuerdo bien su nombre, que había sido muy importante. Eh, y hoy has dado una explicación muy interesante, muy creativa también, a la vez como la conexión espiritual que eso formaba, que nuestro carácter también había dicho. Y la verdad que, ¿me escuchas? Sí, ahí se puso el micrófono. Ahora sí. Ahí está. Ahora sí te escucho. Bueno, es un tema que a mí lo espiritual, como te contaba recién, es algo que estoy buscando. Eh, y esa clase me ha hecho como también despertar a nivel, en ese sentido, porque no me he dado cuenta, no me he dado cuenta qué importante que es la parte espiritual, ¿verdad? Eh, y bueno, quería hacerte justamente esa pregunta, porque bueno, uno eh, cuando habla de estos temas tan particulares, ¿no? Porque uno, de repente, uno puede alimentarse espiritualmente a través qué sé yo, de leer un libro, no sé, acá, por ejemplo, acá en Argentina, hoy se está haciendo eh, procesos por la Virgen, y bueno, hay diferentes creencias, y, y hay tantos métodos y tantos modos de alimentar, de una alimentación espiritual, ¿no? Eh, y yo quería preguntarte a vos, como mi mentor, quería preguntarte de ¿qué me aconsejas como para tener una búsqueda, una conexión espiritual? Si, Ok, si bien hablamos, si bien hablamos del Todopoderoso, que eso es indiscutible, pero ¿cómo genero, cómo alimento mi espíritu? ¿Cómo hago que mi espíritu tenga esa necesidad, ¿no? Esa hambre? No sé si me explico. ok. Pues aplica la ley de tres. Aplica la ley de tres. Tienes que crear recipientes. Es lo primero que tienes que hacer. Sí, Entonces, si tú quieres atraer una sed espiritual, pues tienes que crear recipientes de sed espiritual, sí, ¿no? Ahora, para empezar, hay que venir aquí a las clases, hay que tratar de profundizar, hay que hacer muchas preguntas y hay que conectarte a una red, a un grupo, ¿sí? Que te haga un poco reflexionar en temas espirituales. No, no hay otra forma. Eh, es verdad que hay personas que ya traen un anhelo respecto a sí, eso, pero ya lo traen y ya está. Entonces, si tú no sí, lo tienes, simplemente no lo tienes y tal vez no lo necesitas. Si sí lo tienes y lo necesitas, entonces haz una triada y atrae la fuerza que necesitas y ya.
Porque para llevar como corresponden las cosas con este tema espiritual, la verdad, se requiere mucha fuerza de voluntad. Si no, no aguantas ni 2, 3 años de esto. Tienes que Claro. aceptarlo y tienes que trascenderlo y tienes que superarlo. ¿Sí? De eso hablamos de la presión espiritual natural y trascendente, pero necesito que te enfoques en el tema y no divagues. La pregunta es, Ujú. ¿puedes explicar o no puedes explicar el tema anterior? No, 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 no lo puedo explicar porque eh, me cuesta toda esa parte, entender la parte espiritual. Por eso justamente quería, la historia, la pregunta era, ¿cómo hago para involucrarme? ¿Cómo hago para que mi espíritu tenga esa necesidad de buscar lo espiritual? Si no la tiene, simplemente no la necesita. Eso es todo. En esta etapa no la necesita. Si tú estás aquí es porque lo aprecias y tienes el recipiente para ello. Si no, no sirve que vengas a las clases. Pero yo veo que estás aquí y que vienes cada clase. Entonces Sí. seguro que ya esa parte ya la tienes cubierta. Hola Bruno, bienvenido. Entonces, a ver si nos escucha Bruno. Entonces, tenemos que hablar ya del tema que viene, porque el tema de ley de octava y ley de tres lo vamos a seguir tocando, pero ya tenemos que pasarlo. Ya ahorita tenemos que hablar directamente de la presión espiritual natural y trascendente. Entonces, no te claves con las palabras de presión espiritual, ¿sí? Sí, No te claves con el tema de, ay, no, es que yo lo espiritual no lo entiendo. No. Tienes que venir a las clases. Si sientes una atracción por venir, ven a las clases, escucha, trabájalo interiormente y empieza a observarlo y ya está. No hay lo que hacer. No hay lo que hacer. sí, Pero ¿cómo puedo hacer para que mi espíritu... No puedes hacer nada. Porque para empezar, la manera de hacer se llama ley de tres. Y la manera de manifestar se llama ley de octava. Nada sí, más. Eso es justo lo que buscamos. Es la materialización del espíritu y la espiritualización de la materia como dos ciclos básicos del ser humano, porque somos los únicos que podemos hacer eso. Entonces, ¿quieres algo tú? El cómo es, crea un recipiente y espera el momento adecuado. Fin. No hay otra forma. Mucha suerte. Puede pasar una ola, puede pasar una tormenta, puede que caigan rayos, pero tienes que concentrarte en manifestarlo y crear los recipientes. Esto es una ley. sí, No es saber si sale. Es una ley. Estás usando una ley universal. Si tú tienes el recipiente y entras en el intervalo correcto en la ley de octava, lo vas a manifestar y ya. Así funcionan las cosas. Puedes manifestar lo que quieras. No es ujú, solamente el deseo, es creando el recipiente y entrando en el intervalo correcto. Tú lo estás bien, haciendo también en tus cosas a las que te dedicas, en los proyectos, todo eso lo estás haciendo, lo estás materializando. ¿Está bien? sí, Voy a pasar presión espiritual natural y trascendente. Lo que hemos explicado en otras clases, y esta es la segunda clase de presión espiritual, entonces es muy importante porque necesito ver otros temas. Necesito que los que estén lo comprendan perfecto. Bruno, es tu primera clase, ni modo. Te toca entenderlo ya como puedas. ¿Sale? Claro, Bien, buenas noches, perfecto. Sí, yo me acoplo. No bienvenido. empiezo desde cero, sí, ya tengo algún conocimiento. Perfecto. Entonces, no te preocupes, yo me agarro. Órale. Bueno, entonces decíamos la clase pasada que hay dos tipos de presión espiritual. Una, justamente, tiene que ver con que cuando nosotros estamos haciendo cualquier acción, ya sea a nivel mental, psicofísico, psicológico o acción simplemente, la intención va a tener un comportamiento circular. ¿Qué quiere decir? Que por la ley de octava, ¿sí? Las cosas tienden a ¿qué? A girar. Hablábamos de lo que era el carrusel y lo que era la rueda de la fortuna en los juegos que en algún momento fueron escuelas de conocimiento, todos estos gitanos que viajaban en las ferias y que plasmaban en esas ferias el conocimiento. Y una es la ley de octava, el carrusel representa eso, representa que las emociones, que son los caballos, suben y bajan.
suben y bajan y dan vueltas. Por lo tanto, hay una presión espiritual natural, ¿sí? Es una influencia de este plano, de esta dimensión espiritual, que tiende a que las cosas giren en círculos. Entonces, tú empiezas con una intención muy buena de ir hacia la derecha y vas a terminar yendo a la izquierda. Entras a una carrera universitaria y terminas claudicando. Comienzas una relación y terminas odiando a la persona. Compras una mascota y terminas abandonándola. Y después la vuelves a querer. Y después la vuelves a odiar. Y después es una ley de octava. ¿Sí? Es un movimiento circular. En física tenemos dos movimientos importantes. Más bien dos fuerzas intrínsecas para que un objeto, por ejemplo, una onda, se mantenga girando. Si yo tengo un objeto, vamos a suponer que tengo esto aquí, y yo lo hago girar, a ver, lo acerco a la cámara, ¿ok? Hay dos fuerzas, ¿ok? Una fuerza se llama centrípeta, ¿sí? Que es la fuerza que va del objeto, vamos a suponer que este es mi objeto, hacia el centro mediante el cual gira, ¿ok? Y es esta fuerza de aquí. Y la otra es centrífuga. ¿Qué quiere decir fuga? Pues que se escapa, ¿no? Entonces está la fuerza centrípeta y la fuerza centrífuga. Quiere decir que una parte te acerca al centro y otra parte te aleja del centro. Es que sí quiero, pero no, la verdad no quiero. Es que sí quiero hacer aquello, pero híjole, ¿cuánto trabajo cuesta? Entonces, el equilibrio de esas dos fuerzas que todo el tiempo están funcionando como una presión, se le llama presión espiritual natural y tiene que ver con la naturaleza, con este plano, con este mundo, ¿sí? Es como si estuviéramos en el mar y es la presión del agua, o estamos en la atmósfera como estamos aquí del aire y tenemos una presión del aire. Es natural que esté esta presión y es natural. Lo normal es que las cosas no se materialicen y lo normal es que las cosas terminen abandonándose, claudicando en fracaso, abandonadas, destruidas, etc. Es la ley de la creación y la destrucción, es el ciclo del agua, es el ciclo del carbono, todos los ciclos se mantienen en un círculo constante. Por lo tanto, de acuerdo a la ley de octava, lo que estamos haciendo ahorita es transmitirla como una constante, es una ley que nos rodea, es una presión espiritual que nos rodea y hay que saber que va a estar todo el tiempo. Va a estar todo el tiempo. Repito por tercera vez, va a estar todo el tiempo. Eso quiere decir que cualquier cosa que deseamos manifestar, vamos a tener que superar la presión espiritual circular o la presión espiritual natural para poder manifestar algo. No hay manera que una persona se levante un día y diga, quiero ser millonario, quiero tener mi negocio, quiero tener un mejor empleo, quiero tener una mejor esposa, una mejor relación, quiero que mis hijos sean así. Lo normal es que no suceda. Lo normal es que tengas rupturas. Lo normal es que des vueltas en círculo. Pero esto no es por una irresponsabilidad o por un tema de educación o por un tema incluso de oportunidades, como lo habla Occidente, sino es un tema de presión espiritual natural que hay en la Tierra. Tampoco es tema de, ¿cómo se le llama?, de conspiraciones, ¿no? Que nos están controlando y que por eso no progresamos, etcétera. No. Estamos hablando aquí de cosas mucho más reales, ¿sí? Esas cosas reales nos dicen entonces que lo que nos estamos enfrentando día a día se llama presión espiritual natural. Es una presión espiritual que nos hace dar vueltas en círculo. Y hablamos de la presión espiritual trascendente también. Entonces hablamos que la presión espiritual trascendente es una línea que va a trascender los ciclos. Digamos que yo tengo ciclos, y hay una línea que sale en medio y de repente trasciende todos. Esta línea no pertenece a esta dimensión. Y eso es lo que nos hace humanos, de hecho. Esta línea que dice el tiempo va de un punto A a un punto B. Es trascendente. No todos los momentos son iguales. ¿Ok? Entonces, esa unión entre la dimensión superior y esta dimensión nos permite establecer un contacto con esas fuerzas y vamos a llamarle, son fuerzas lineales. Estas fuerzas lineales son una presión espiritual trascendente y tiene que ver justamente con nuestro deseo de hacer algo. Entonces, ese deseo es lo más elevado que hay, está en Keter, está en la corona, y ese deseo es lo que te motiva a que tú
de alguna manera aguantes todos los ciclos que tienes y que confíes y que poco a poco vayas trascendiéndolos. Quizás la línea, una persona que no tiene tanto nivel de conciencia no es tan recta, pero bueno, ahí va más o menos intentando salir de los ciclos y logra salir, ¿no? Lo más importante de esta enseñanza es entender que las cosas no se manifiestan de una forma lineal. Tenemos que luchar contra una presión espiritual todo el tiempo. Y la segunda cosa es que la manera de trascender la octava es a través de conectarnos con algo más grande que nosotros, con esa dimensión espiritual de la que viene el ser humano o de la que deviene esa conexión humana y que no pertenece a este plano, ya lo habíamos dicho. Es decir, el humano no pertenece a este plano, sino que es una interconexión dimensional con la siguiente dimensión, en la cual las cosas se manifiestan de esa manera. Un edificio, por ejemplo, primero pasa a través de un humano y después se manifiesta en el mundo físico. ¿Ok? Y esa dimensión es trascendente. La dimensión natural va a impedir que ese edificio se manifieste. Muy fácil. Para empezar, ¿de dónde sacas el material? Lo alineas, necesitas trabajadores, necesitas pagarles, se te van a huelga, cambias de compañía, suceden cosas, ciclos, incluso la misma gente que ya no quiere trabajar, rotación de personal, tantos paros que tiene el universo físico, porque es parte de esta fuerza. La fuerza centrífuga y centrípeta, la fuerza circular, la presión espiritual natural. Jorge, ¿se entendió? Perfecto, perfecto, perfecto. Sí, es así tal cual. Ok. A ver, Bruno. Muy bien, sí, voy siguiendo muy bien la línea. Y sí, obviamente, pues sí me interesaría mucho saber de qué forma se puede luchar contra este 8, o como le comentabas, Ley de esta octava. presión en la de octava, y contra esta presión natural para poder manifestar, ¿no? Porque creo, al menos en mi caso, tengo muchos buenos planes, tengo muchas ideas, muchos deseos, obviamente deseos normales, pero sí encuentro muchísimas dificultades para manifestar a lo mínimo, o sea, incluso a lo mínimo en mi vida. Entonces, pues me interesa mucho el tema. Claro, o sea, lo más importante es que sepas que lo normal es que no lo manifiestes. O sea, si tú no tienes un background poderoso, no vas a poder manifestar las cosas. Y eso tiene que ver con la ley de octava, ¿sí? Que es la presión natural. Ahora, existe la ley de tres. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Trascender esta ley. Es decir, ocupamos la misma fuerza circular para crear recipientes. ¿Ok? Entonces, ¿cómo tiene un alfarero? El alfarero tiene algo que va girando y entonces le vas dando forma, pero fíjate que esa forma está extruyéndose en un eje Z, ¿sí? En un siguiente eje. Entonces, tú lo que haces es darle forma al recipiente. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que aprovechar las octavas para crear un recipiente y poder ocupar la ley de tres a nuestro favor, cosa que ahorita, Bruno, no conoces qué es la ley de tres, pero que Santi, si ya se conectó, bienvenido, Santi, te va a explicar con mucho gusto, muy, muy resumido. ¿Cómo estás? ¿Qué onda, Josh? Bien, bien, ¿tú? ¿Cómo andan todos? Todo bien, todo bien. Pues aquí repasando un poco ley de tres, estamos hablando también de presión natural y trascendente. Entonces, si me ayudas con Bruno, que es su primera clase, rapidísimo explicar ley de tres, igual él va a Gracias. ver las clases. Vale, pues mira, nada más, por lo que yo entiendo, la ley de tres son tres fuerzas básicamente, una positiva, una neutral y otra negativa. Entonces, las dos que vemos abajo van a ser la positiva y la negativa, ¿no? Y cada una representa, bueno, por alguna ley universal, creo, lo de los géneros. Por ende, si lo vemos de esa manera, la masculina sería la positiva y la femenina sería la negativa. Y la fuerza neutral sería como la burbuja cósmica que se encarga de que todas las cosas pasen en su lugar y en su debida manera. A grandes rasgos, si no estoy equivocado. Ok, ¿qué significa el recipiente? El recipiente es la fuerza femenina o el poder de creación, ¿no? La parte negativa. Ok, a ver, rápido para ir al punto, porque quiero hablar un nuevo tema. El recipiente es lo único que podemos hacer en este mundo.
O sea, no tenemos poder sobre la fuerza masculina. Solamente estamos en un mundo de materia. Por lo tanto, materia es matter. ¿Ok? Entonces, lo único que puedes hacer son vasitos. Nada más. No tienes manera de llenarlos de vino. ¿Sí? No hay manera. Tú no eres el que fabrica el vino, ¿me entiendes? No hay manera. La gente que cree que fabrica el vino es otra cosa. Y vamos a hablar también de temas de ley activa, digamos, de manejar la parte activa. Pero ahorita, en nivel básico, no existe, no hay manera de que tú manifiestes una luz. Lo único que puedes hacer es fabricar recipientes. Cuando tú fabricas un recipiente adecuado, la fuerza activa siempre está buscando recipientes, siempre, todo el tiempo está buscando Ok. recipientes. Por lo tanto, tu único trabajo es ser recipiente. Te escucho. Ok, gracias. Una pregunta. ¿El recipiente es el CLI o el KELI? Sí, ¿Y es el que debemos expandir para que el OR entre en el recipiente? no solamente expandir, sino crear. O sea, Crear. Ok. Y bueno, me imagino que después ya veremos cómo se crea el CLI o el recipiente. ya lo vimos. Básicamente, cualquier Ok. acción que tú haces en el mundo físico es un clic. Tú puedes hacer Ok. una acción en el mundo físico, por ejemplo. Una acción es que, voy a decir cualquier cosa, que vayas con tu teléfono hablando en un barrio peligroso. Estás creando un clic para que te salten. ¿Me entiendes? O sea, Ok, perfecto. entonces, cada acción que tú haces puede tener consecuencias. Tú estás minando así el campo con varias bombitas. Tú decides si son bombas de bondad o son bombas de rigor. ¿Ok? Entonces, Perfecto. de acuerdo a lo que siembres, vas a cosechar. Entonces, es Ok, muy perfecto. importante eso. Si tú quieres aspirar a ser presidente de México, necesitas entrarle a los partidos, necesitas formarte grupos, necesitas sobresalir, necesitas tener contactos, necesitas años de estar ahí, de ser militante, y poco a poco te vas acercando a ser presidente. Pero un tipo no se puede levantar un día y decir, quiero ser presidente, y lo hacen presidente. No existe. Es más, doctor Simi lo intentó y no le resultó. Ajá, sí, exacto. Entonces, eso es lo que se requiere. ¿Por qué? Porque no hay los recipientes. Si quieres ser millonario, si quieres hacer un gran movimiento social, si quieres ser activista, si quieres ser lo que tú quieras, incluso un personaje histórico, tienes que crear los recipientes para crear a ese personaje y las luces van a entrar automáticamente. Automático, la Perfecto. están buscando manifestarse todo el tiempo. Entonces, las luces te van a encontrar, eso es inevitable, ¿vale? Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Bueno, y la ley neutra, perdón, la fuerza neutra, es muy importante entenderla, no es la que equilibra las dos, es el medio mediante el cual pueden las dos interactuar. Por ejemplo, ahorita que te estoy hablando es la computadora, el internet, el aire, que haya luz, que estés viendo mi rostro, que yo pueda hablar, que mi garganta pueda articular palabras, que haya aire en este lugar, que no tengo otra cosa, digamos, que atender en este momento, etcétera. Todo eso implica una burbuja causal. Esa burbuja causal es la ley, perdón, la fuerza neutra de la ley de tres. ¿Ok? ¿Hasta ahí claro? Muy bien. Ley de octava, grandes rasgos, es la espiral de la vida. O sea, tú das círculos, vueltas en círculos, y hay determinados momentos que se llaman intervalos. Esos intervalos son los únicos espacios en los que tú puedes realmente hacer algo. Y esos espacios es cuando la luz puede entrar en el recipiente, cuando la fuerza activa se puede fusionar con la negativa. Vamos a poner un ejemplo muy entendible. Cuando tú estás con una chica y la invitas a comer, no te la puedes tirar ahí, ¿no? No puedes ahí y besarla y no puedes, espérame. ¿Qué está pasando aquí? Entonces tienes que esperar al momento adecuado, a lo mejor después de 2 meses de salir, estoy exagerando para los más moralistas, y digo, para los más religiosos todavía, esperas después de la boda, ¿sí? Y en ese momento llega el intervalo. Ahora sí, ya en privado, en el penthouse, todo bien, después de un tecito, tranquilos los dos, y ahora sí. Es un ejemplo. No puedes todo el tiempo actuar, no puedes todo el tiempo manifestar. Es justo en el momento donde se unen, ¿sí? El masculino y el femenino, donde se manifiestan las cosas. Y ese momento está conectado hacia el futuro y hacia el pasado en el mismo tiempo, en el mismo momento. Esos son los intervalos. Y entonces abre un portal y puedes manifestar cosas. También dijimos
que cómo determinábamos que se está abriendo un portal, porque hay errores en la Matrix, digamos. ¿Qué sucede? Bueno, así lo digo, pero se trata de cosas atípicas que suceden en tu círculo, ¿no? Fenómenos que normalmente no ves, que se salen de tu rutina, personas que no te encuentras hace mucho tiempo, situaciones complicadas que dices, ¿cómo rayos pasó esto? O sea, ¿cómo me pudo pasar esto? Entonces, ese tipo de cosas son intervalos, ¿ok? Significa que se acerca un intervalo. ¿Por qué? Porque en ese momento, cuando se va abriendo un portal, se está conectando el futuro y el pasado. Entonces, la realidad se distorsiona. Entonces, te suceden cosas raras. Vuelvo a lo mismo. O sea, no sé, eres una persona muy precavida que siempre le echa gasolina al auto y de repente toda la gasolina se te vació y no tienes gasolina. Dices, ¿cómo puede ser? Soy una persona más cuidadosa de la gasolina. O me pasó a mí hace poco que se me cayó un cuadro, no tembló ni nada, se cayó, es un cuadro muy delicado y justo cayó encima de un bote de basura de aluminio y lo aplastó totalmente. O sea, yo llegué y el bote estaba así como una lata, aplastado, y el cuadro estaba intacto, ¿no? Son cosas súper raras y dices, ¿qué onda con esto? Bueno, pues se viene un intervalo, así de simple. Entonces, vas viendo ciertos fenómenos que están a tu alrededor y puedes predecir que viene un intervalo. ¿Qué haces allí? Ley de 3, sacas todos tus recipientes a relucir, te preparas, vas y empiezas a jugar. ¿Está bien? Ok. Ok, bueno, y el último tema que vimos fue presión espiritual natural y trascendente. Significa que no estás en un lugar tranquilo con tus recipientes, tranquilamente, ahí creándolos como la película Ghost, La sombra del amor, ahí creando tus alfarerías. No, estás en medio de una tormenta terrible, con rayos, con truenos, olas por aquí, olas por allá, corrientes espirituales por aquí, corrientes espirituales por allá, y aún así tienes que crear tus recipientes y aún así invocar la fuerza trascendente, que viene del deseo. Si tu deseo es la fuerza trascendente. ¿Cómo lo haces? Preparándote constantemente y actuando en el momento adecuado. Pero que sepas que las cosas están girando todo el tiempo, no son estáticas. Porque si no vas a creer que eres tú, ¿sí? Una persona llega y dice, es que ya no estoy tan motivado para hacer tal actividad. Claro que iba a llegar ese momento. ¿Qué me estás diciendo? ¿No? Entonces, cuando sabes de esto, ya no te atribuyes muchas cosas que la gente se atribuye. Es que no soy bueno en esto, ¿no? No es que seas bueno, es que no pasaste la octava, no pones intención y no sobrepasas el tema de los movimientos circulares, de avanzar y después retroceder, avanzar y después retroceder, ir a la derecha y luego ir a la izquierda. Entonces, la manera de hacerlo, la más efectiva, es trabajando en grupo. Trabajando en grupo, las octavas se traslapan una con otra. ¿Y qué sucede cuando se traslapan una con otra? Muy fácil, que puedes dibujar una línea recta, porque mientras uno está en una parte de la octava, el otro está en otra parte de la octava y el otro está en otra parte de la octava, etc. Entonces, el grupo en general avanza. Ese es el secreto. Cuando uno se cansa, el otro empuja. Cuando el otro se cansa, el otro empuja. Es como las aves cuando vuelan en triángulo y el que está a la delantera lo van supliendo. Ya se cansa y se va hasta atrás. Y luego otra vez puede descansar un poquito y los que van a los lados lo van supliendo. Así funciona la ley de octava. Para manifestar cosas no hay manera si no se hace en grupo. No hay manera. Entonces, muy importante ese tema. Traslapas las octavas. Perdón, ¿algún ejemplo concreto de este trabajo en grupo para superar la octava? ¿Podría ser, por ejemplo, una relación o un matrimonio? ¿También se podría aplicar ahí? Puede ser, sí puede ser. O sea, nada más que ahí justo te tienes que coordinar muy bien y los dos tienen que conocer esto para que las cosas trasciendan. En general, es complicado. Normalmente cuando ya entran los hijos es donde puede a lo mejor irse formando algo, manifestándose algo como familia, ¿no? Cuando los hijos son más maduros, ya la familia se coordina más, ya todos se conocen, etcétera. Pero si nos vamos a un ejemplo más sencillo, simplemente en una construcción, tiene que haber un arquitecto que esté arriando al capataz o al maestro albañil y después los diferentes trabajadores de diferentes áreas van coordinándose para manifestar la obra. Y hay veces que unos rotan, llegan nuevos,
el arquitecto tiene que tener un segundo al mando también, etcétera. O sea, la única manera de realmente manifestar las cosas es a través de grupos. Es muy importante. Una persona sola no puede hacer nada. Es muy difícil porque le va a ganar la presión espiritual. O sea, estás contra el mundo, me estás diciendo. Vas a entrar al mar y le vas a ganar al mar. O sea, puedes ganarle de rápido, ya sabes. O sea, en la orillita del mar te pones a nadar, buenísimo. Pero realmente ganarle la presión espiritual está en chino. Ahora, velo también como esto. Tú dibujas algo en la arena y llega otra ola y te lo borra. Dibujas otra cosa en la arena y llega otra ola y te lo borra. Y eso es otra cosa que tiene que ver con esta dimensión. Cada vez que nos vamos a dormir, se borra otra vez nuestra memoria. Entonces, es parte de la ley de octava, ¿sí? Es parte de esta presión espiritual que suprime toda nuestra memoria y cada vez que entramos en otro estado de conciencia, borramos otra vez lo anterior y volvemos a despertarnos. Entonces, eso ya es una dificultad. Eso ya te impide manifestar, te impide seguir un hilo de continuo. No se puede. Entonces, la única manera, esto es porque no pertenecemos a esta dimensión. Entonces, en un cuerpo encarnado, pues no puedes hacer mucho. La forma de trascender esto, repito, es conociendo la ley de octava y manifestando recipientes. Es decir, debes dejarte de enfocar en la manifestación final y enfocarte solamente en el recipiente. Constantemente, constantemente. Pule tu recipiente, pule tu recipiente, pule tu recipiente. ¿Está bien? Ok. Santi, ¿queda claro el tema de las presiones? Porque ya quiero pasar a otro tema. ¿Dudas? Sí, clarísimo, George. Todo bien. Muy bien. Jorge, ya por fin llegaste. Tienes el micrófono, querido, apagado. No, decía que es perfecto, vengo escuchando atentamente, muy, muy interesante, sin dudas. Perfecto. Bueno, vamos a pasar al siguiente. Ok, bueno, entonces ahora vamos a hablar justamente esa presión espiritual natural. Tiene una fibra espiritual que está conectada a los seres humanos y esta fibra nos permite una evolución muy especial. En primer lugar, hay 3 niveles. Vamos a ponerlos al mismo como horizontales para que se entiendan, porque son los mismos en realidad. Aunque sí uno podríamos decir que está un poco más arriba que el otro, ¿ok? Ok, 90 y quizás exagero, 85% de la humanidad nace en el primer nivel, que es el nivel instintivo. Hay música instintiva, ¿sí? Instintivo. Hay 3 niveles en los que nacemos: instintivo, emocional e intelectual, ¿ok? Todos tenemos cierta parte instintiva, todos cierta parte emocional y todos cierta parte intelectual. Es inevitable, todos somos seres completos, pero tenemos una preponderancia hacia algo y los demás están subdesarrollados. Eso es lo normal, ¿ok? Entonces, decimos que los hombres instintivos son gente básica, gente que se preocupa por sus instintos básicos, por la supervivencia, por defenderse, por aparearse, por alimentarse, por tener placeres. Eso es básicamente 85% de la humanidad. Y está bien porque son los que permiten manifestar las cosas. Y como ellos se sienten parte del mundo físico, entonces también son uno, digamos, con ese mundo físico, manifiestan más fácil las cosas hasta cierto punto. Lo que pasa es que no saben qué manifestar ni por qué manifestarlo. Entonces, el qué y el por qué vienen de aquí, ¿ok? De estos 2 niveles. Ahora hablemos de quizás el 10% de la humanidad, puede ser que son los hombres emocionales, ¿ok? Entonces, la gente emocional tiene mejores cualidades energéticas, sabe trabajar en grupo, sabe distinguir un tema profundo de uno que no, son sensibles a los estados anímicos de los demás. Digo, hay, por supuesto, 10, 50, 100 niveles de todo esto. No puedo tener desde una niña de 12 años que es súper sensible a lo que dicen los tíos, a lo que dicen los papás, y reflexiona y tiene una inteligencia emocional muy especial, hasta una psicóloga con doctorado en psicología, no sé, generacional y te analiza el árbol genealógico y bueno, ya tiene un estado
de análisis muy fuerte, ¿no? Igual pertenece al mundo emocional e igual pertenecería al hombre 2, vamos a decirlo, a la mujer 2, vamos a decir aquí hombre y mujer, indistintamente. Entonces, instintivo, gente básica, emocional e intelectual. Y el intelectual, solamente un 5% de la humanidad. Ok, ese 5% son personas que coleccionan mapas, son personas que coleccionan modelos de la realidad para poder predecir la realidad, que básicamente ha sido el trabajo de todos los intelectuales durante varios miles de años. Originalmente todo lo que es adivinación, pues tiene que ver también con temas de predicción, de entender las leyes del universo y poder predecir lo que va a pasar para el bienestar de la tribu. Hoy les llamamos científicos, pero también su propósito es predecir el futuro, es ocupar las fuerzas físicas para beneficio de la humanidad. Así que al final pertenecen a este 5%. ¿Ok? Todos estos 3 niveles te los regala la naturaleza. Tú que me estás escuchando naciste en uno de estos 3 niveles. Y lo que tienes que hacer es simplemente saberlo y saber que no tienes desarrollado, que tienes subdesarrollado, normalmente, no digo que todos, estos 2 niveles o estos 2 niveles o estos 2 niveles. ¿Ok? Ahora bien, la realidad es que el nivel más difícil de superar pues es el instintivo. ¿Por qué? Antes de esto voy a explicar que hay 3 caminos. El camino del fakir. ¿Saben qué es un fakir? Fakir es una persona que trabaja con su cuerpo incesantemente. En la India se quedan sin moverse durante días, trabajando su voluntad interna. Eso es un fakir. Son las personas que se ruedan entre los vidrios, caminan sobre el fuego, se meten en estanques de agua para que su cuerpo no los domine. ¿Ok? Después está el camino del monje, que es el camino de las emociones, el camino de la sabiduría, pero enfocada hacia las emociones. Y está el camino del yogi, que básicamente tiene que ver con el intelecto, con el desarrollo intelectual, con el desarrollo de modelos de la realidad y poder llegar a conclusiones. Son los 3 caminos que hay: fakir, monje y yogi. No hay otro camino, entre comillas, naturalmente. La mayoría de las escuelas filosóficas están en alguno de estos. Por ejemplo, podríamos decir que la gente que va al Spartan Race y a todos estos lugares a probar su cuerpo, etcétera, es una escuela fakirista. La gente que va a CrossFit, al gimnasio, etcétera, finalmente son escuelas de fakirismo. El cuerpo es en primer lugar y ahí está. ¿Sí? Toda la gente que, por ejemplo, va a temas religiosos, de rezar, de estar en comunidad, de cualquier religión, de cualquier comunidad, pues justamente estaríamos hablando del camino del monje. Y finalmente, el camino del yogi tiene que ver con todos los caminos intelectuales, más filosóficos y mucho más dirigidos a la ciencia, por ejemplo. Entonces, esos son los 3 caminos. Muy bien. Ahora, el tema es que la tiene más difícil el instintivo, porque el instintivo, si ya logró manifestar lo que tiene que manifestar, ahora tiene que manifestar emociones que controlen su instinto y necesita volverse un ser sensible, ya sea hombre o mujer, ¿eh? Hay mujeres insensibles, hay hombres parejo, va parejo. Y le cuesta un poco más de trabajo. Ahora un instintivo que desarrolle la parte intelectual, que se cuestione sobre la vida, que se cuestione cómo funciona esto y cómo funciona la otra, es perfectamente posible, pero realmente necesita haber ya, se necesita haber montado en la parte emocional. ¿Por qué? Porque la parte emocional ya logra también abstraer temas inmateriales, que son las emociones. El reto también es del intelectual hacia abajo, porque dice, ¿yo para qué quiero estar jugando fútbol, pateando un balón, o para qué quiero estar corriendo? Si yo ya sé cómo se resuelve la vida, ya tengo una herramienta, tengo un coche, ¿para qué voy a correr? Entonces el intelectual ya lo tiene resuelto, ¿no? ¿Para qué necesito esto y aquello? Si me puedo tomar una pastilla y resolverlo. Eso es el intelectual, ¿sí? Entonces también hay un trabajo que se tiene que hacer. Y el emocional es Malcolm el del medio, ¿sí? Ni es instintivo, ¿no? Y los ve así como trogloditas, y el intelectual los ve como gente así seca, que tiene un montón de bagaje que ni le sirve para nada, porque para el emocional lo más importante
lo más importante es la comunidad. Lo más importante es estar con los demás, conectarse con los demás. ¿Ok? Entonces, es muy importante ubicar en dónde estamos nosotros. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tenemos que desarrollar los otros dos para pasar al cuarto nivel. El cuarto nivel es lo que llamamos el superhombre. Y es apenas el cuarto nivel de 7. O sea, en el cuarto empieza y después va el quinto, el sexto y el séptimo. O sea, son 3, cuarto, quinto, sexto y el séptimo que se completa al final. ¿Sí? Entonces, no puedes pasar al cuarto nivel si no tienes las otras 3. No existe, no hay manera. Ahora, la buena noticia es que la misma naturaleza te va a dar un contacto con estos 3 y te los va a desarrollar en embrión para que tú lo puedas llevar al siguiente nivel. Todos tenemos la capacidad, todos los seres humanos tenemos la capacidad de llegar al cuarto nivel, inevitablemente. ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos entrar en círculos de faquires, en círculos de monjes y en círculos de yogis. Esa es la manera. Entonces, si tú empiezas a entrar en estos círculos, empiezas, no sé, a entrenar artes marciales o te empiezas a juntar con gente que está dedicada al cuerpo y también te juntas con gente dedicada a las emociones, círculos de psicología, de desarrollo espiritual, meditación, constelaciones familiares, flores de Bach, Gestalt, etcétera. Y te vas con los yogis. Te vas a una conferencia de ciencia, te vas a una conferencia de matemáticas, de descubrimientos, etcétera, o te juntas con gente intelectual, tienes 3 círculos, ¿sí? Entonces, automáticamente estás desarrollando esos embriones. ¿Para qué? Para manifestar el cuarto nivel. ¿Okay? Es muy importante entender que el cuarto nivel significa pasar también nuestro estado de conciencia. Habíamos dicho que debido a la presión espiritual natural, los seres humanos están en un estado de conciencia debajo de la vigilia. Es decir, es un estado, vamos a decirlo, zombie. ¿Ok? Y la gente está dormida. No es por un tema de control, ni es un tema de, ¿cómo se les llama?, de conspiraciones. Realmente no es un tema de conspiraciones. Es un tema espiritual, totalmente. Y estamos en un estado de inconsciencia, naturalmente, porque entramos en ese mismo modo. Y empezamos a dar vueltas en círculo. Entonces, no le echemos la culpa ni al gobierno, ni a nadie. O sea, lo natural es que la gente no haga nada y que sea zángana. Y, ¿cómo se le llama esto? Parásita. Esa es la verdad. Y a nivel colectivo, entonces empiezan a crearse ya grupos y empiezan a manifestar cosas, porque no les queda de otra, más que actuar como amebas atacando una misma cosa. Eso es lo natural. Pero aquí estamos hablando de lo antinatural, de lo trascendental. Y estos 3 niveles nos pasan al cuarto nivel. Todos venimos de allí. Todos también fuimos amebas, por así decirlo, parásitas. Pero para trascender al siguiente nivel de conciencia, que es el estado de vigilia, que es el famoso despertamiento, pues necesitas juntar esto, ¿no? Hablamos también en la otra clase de las fugas de energía. ¿Ok? Tenemos 3 fugas de energía. ¿Quién se acuerda? ¿Nadie? Dijimos que tenemos como un tinaco y tenemos 3 fugas de energía. La primera fuga de energía es la parla innecesaria. Hablar innecesariamente de temas que no te van a llevar a nada. ¿Ok? Parla. ¿Ok? La segunda fuga de energía dijimos que es la imaginación descontrolada. Una persona que se la pasa imaginando no le queda fuerzas para entrar en conciencia. Entonces se la pasa imaginando, volando en mundos espirituales y de repente, o en mundos mentales nada más. Se la pasa pensando, se queda así sentado como media hora, nada más viendo la nada en su interior, ya perdió energía. Y la tercera son emociones negativas. ¿Ok? Las emociones negativas también nos quitan energía. Si estas 3 fugas no se trabajan, no vas a poder ni abarcar 2 niveles de acá. O sea, este es tu trabajo, este es tu orden de trabajo, ¿ok? Y esta es tu pila. Lo primero que tienes que hacer es no permitir que tu pila se acabe.
¿sí? Tienes que trabajar tu parla innecesaria, tu imaginación, moderarla y trabajar las emociones negativas. Son las tres cosas que se tienen que trabajar, son los tres niveles que hay que superar. Ahora, hay que identificar los tres niveles y ya con esto termino. Número 1, hay un tipo de música instintiva, un tipo de música emocional, un tipo de música intelectual. Hay actividades instintivas, hay actividades emocionales y hay actividades intelectuales. ¿Ok? Hay todo tipo de influencias instintivas, emocionales e intelectuales. Es muy fácil distinguirlo cuando ya agarran práctica, ¿ok? Por ejemplo, la música instintiva, todo lo que es cumbia, todo lo que es muy rítmico, tambores, es instintivo, Peso Pluma. ¿no? Sí, también el reggaetón, todo eso es totalmente instintivo. La emocional es rock, por ejemplo. Todo el rock, todo eso es emocional, es mucho más hacia el corazón, retumba aquí en el pecho, ¿ok? Y la parte intelectual es mucho más, vamos a decirlo, te estimula la escucha y la sofisticación de la música. Hablaríamos tal vez de barroco, hablaríamos tal vez de música conceptual, hablaríamos de Mozart, hablaríamos de Bach, etcétera, mucho más elaborada. Son música intelectual. Eso es en tanto música. Y en tanto actividades, bueno, creo que están muy bien definidas. Cuando nos reunimos para un tema instintivo como comer, o cuando estamos con la pareja, o cuando específicamente en el sexo me estoy refiriendo, cuando vas al baño, cuando estás haciendo ejercicio, cuando incluso ir de compras, o sea, son temas instintivos, si sales a cazar, por así decirlo. Luego la parte emocional, bueno, cuando te reúnes con amigos, cuando te reúnes en comunidad, cuando te reúnes para aclarar un tema, todo eso es trabajo emocional. Y el trabajo intelectual es hacia adentro, es muy particular. Hay gente que no tiene contacto con estas actividades. Estudiar, por ejemplo. Yo ya no estudio, pues ya no estoy en ninguna escuela, no, ¿me entiendes? Entonces, ya gente que no estudia de verdad, que no tiene contacto con su intelectualidad y está vetada ya. No está trabajando esa parte. Entonces hay que estudiar, dedicar un tiempo al estudio, dedicar un tiempo a leer, aprender nuevas cosas. Es muy importante escuchar audiolibros por lo menos y estimular la parte intelectual. Obviamente aprender y estos círculos donde estaba hoy aquí platicando con ustedes son parte de este ejercicio intelectual. No es un nivel cuarto, ¿eh? El cuarto nivel yo no se los puedo dar. Yo lo más que puedo hacer es darles modelos para que ustedes lleguen a este nivel. Y a través de estar cerca mío, pues pueden pasar al cuarto nivel. De mío y de cualquier persona que ya esté en el cuarto nivel, ¿no? En realidad se nota el estado de conciencia. Cuando ustedes van creciendo y abriendo su percepción, van a poder notar las personas y el nivel de conciencia en el que están. Las personas que están abajo del nivel de conciencia los ven como una persona normal, porque tienen un nivel más abajo, ¿sí? Pero quien está por encima de su nivel de conciencia los ve a ustedes y claramente ve su nivel de conciencia, inmediato, ¿no? Y cuando son similares, pues se ven mutuamente y obviamente que hay una resonancia, ¿sale? Pues de eso es el tema de hoy. Ya vimos ley de 3, ya vimos ley de octava, vimos presión espiritual natural y trascendente, vimos los 3 niveles del ser, ¿ok? Vimos las fugas de energía, ¿ok? Y hasta aquí vamos. Preguntas y comentarios. Adelante. Una pregunta, perdón. Bueno, una pregunta es respecto a los niveles del ser. Digamos, a mí me gusta más escuchar música clásica, de pronto rock. Entonces, ¿es necesario también escuchar música del nivel instintivo? Digamos, también me gusta un poco también la banda y todo eso. Entonces, no sé si sea como lo ideal poder acceder a esos 3 niveles de música o solamente es necesario elegir uno, ya sea el intelectual o el emocional.
A ver, otra vez. ¿Puedes repetir la pregunta? ¿Se escucha? Sí, sí, te escuché. Ah, ok. Mi pregunta es si es necesario escuchar los tipos de música correspondientes a los tres niveles del ser, que son música instintiva, música emocional y música intelectual, o no es necesario escuchar estos tres tipos de música para tener como la experiencia completa. Seguro que sí tienes que escuchar de todo. Y no solo eso, sino que tienes que bajarte al nivel de cada uno. O sea, si por ejemplo tú eres muy emocional, te gusta mucho el rock, pues sí, te tienes que agarrar una vez, dos veces, ir al antro de reggaetón y perrear, digamos, por así decirlo, ¿no? Digo, eso es lo más fácil, eso es lo más fácil. Ahora, instintivo es que te encuentres en un círculo, instintivo, ¿no? Hay un programa por ahí, no me acuerdo cómo se llama, creo que se llama Mob 10,000 o Mob 1,000,000, no sé. Es un anime muy particular de un tipo que es psíquico y se mete a un club de acondicionamiento físico y el pobre no puede, el tipo es un genio psíquicamente, pero está todo flaquito y pequeño y pues no aguanta las rutinas y los otros tipos así, todos fuertes, ¿no? Pero se mete justamente para ganar un poco de, de esta parte instintiva, ¿no? Entonces, la recomendación es que sí te rodees de ese círculo y eso es lo que te va a equilibrar, ¿no? Muy importante también que tengas una línea personal, no solamente hacia el trabajo de los tres niveles, sino personal de a dónde perteneces tú. O sea, tu trabajo en general, dónde se va a desarrollar. La recomendación es que toda la gente del cuarto nivel pues, se desarrolle en el tema intelectual, la mayoría, o en el emocional. Puede ser en el instintivo también, no hay ningún tema. La verdad es que ya los tres niveles después son lo mismo. Pero yo mi recomendación es que se rodeen de esas personas y después dejen en claro en dónde va su línea de trabajo. Hablo de su trabajo secular, ¿no? De su trabajo profesional. Y decidan esa línea y ya está. Pueden ser desde carpinteros, albañiles, profesores, psicólogos, psicoanalistas o científicos, no importa. Pero sí es muy importante que definas esa línea. ¿Por qué? Porque si no defines esa línea por ley de octava, van a querer ser gente de acondicionamiento físico. No está mal. Van a querer dar terapias y aparte van a querer escribir un libro de ciencia. Está increíble. Pero para empezar, necesitamos una línea y trabajar los otros dos. Una vez que los trabajen, pueden ser lo que quieran, ¿no? Yo tengo temas con arte, tengo temas también con el cuerpo y tengo temas también intelectuales. Entonces, es parte de, pero es muy importante esa línea. Cuando uno define esa línea, puede enriquecerlo. Pero sí, la respuesta es sí. Tienes que escuchar todos los tipos de música y ya tienes que distinguirlos. No solo eso, sino que poco a poco en tu observación de ti mismo y en tu trabajo personal, vas a ocupar la música instintiva, por ejemplo, cuando estés bajón. Cuando tengas un bajón así, que tengas baja energía, la música instintiva te levanta, ¿no? La pones fuerte y ¡fum! 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 Y estás ahí. Y cuando necesitas como que introspección, bueno, pones una música más emocional. Y cuando necesites conceptos altísimos, yo por ejemplo cuando estoy escribiendo mi libro, necesito conectarme con una música muy, muy especial, muy intelectual, muy de concentración y entonces pongo esa música, ¿no? Pero ya no es, hoy tengo ganas de escuchar tal cosa, no es un tengo ganas, es un voy a fabricar mis recipientes para invocar en mí la concentración. Entonces, ¿qué hago? Bueno, pongo música intelectual, ¿no? Y de esa manera también van a poder empezar a trabajarse a sí mismos de manera más inteligente, porque ya conociendo el código, pues cambiar tu página, ¿no? De tu ser. Entonces, pues eso es básicamente. Muy bien. Santi, ya no está Santi por ahí. Se quedó conectado, va a ver la repetición, yo creo. Jorge, para Jorge ya es tardísimo, son allá creo que la 1 de la mañana, no sé. Ya para cerrar, ¿tienes alguna pregunta, Jorge? No, no, no. Clarísimo después, igual de todos modos.
voy a rever la clase, me pareció increíble, muy bonita, muy claro todo, muy claro todo. Bien. Muy importante entonces empezar a trabajar esto. Les recomiendo que vean de nuevo esta clase, se extendió un poquito, pero vale la pena, ¿vale? Pues sin más demoras, muchas gracias por venir, Bruno, bienvenido. Santi, gracias por hacer Muchas el gracias. esfuerzo. Jorge, mucho más esfuerzo, pues sé que ya es tarde, andabas en la calle, pero muchas gracias por venir. Y pongámonos de acuerdo, esta clase se da los sábados 10 de la noche. Ok, sábados 10 de la noche, para que lo puedan apartar. Santi, creo que no se escucha. No, tienes tu micrófono apagado, Santi. Puede ser que él no nos escuche. No lo sé. Pero bueno, cerremos la clase y déjenle pongo aquí, ¿tienes preguntas? Ah, no le está dejando hablar. Ah, ok. Si nos dice que no, ya nos vamos. Si nos dice que sí. Ok, listo. Dice que no. Listo. Pues ahí estuvo la clase de hoy. Muchas gracias a todos. Nos vemos la Muchas próxima. gracias, mucho gusto, Jorge, Santiago, y un abrazo, Yehoshua. Y gracias por la invitación, me fascinó la clase también esta y lo de la mañana. Estuve todo el día practicando allá en CEU y Genial. estoy como enloquecido con todo esto. Muchas Wow. gracias. Bienvenido, bienvenido. Gracias a todos. Nos Muchas gracias. vemos. Un abrazo. Bye.